Cumple tus metas con Turning. Hola, nos da mucho gusto que nos escuches. Este podcast está creado para brindarte herramientas de liderazgo, las cuales te ayudarán a tener éxito en tus objetivos laborales. Acompáñanos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Recordemos que la propuesta de valor es brindarte metodología, consejos, estrategias para poder administrar de una manera más exitosa tu negocio. El día de hoy, señores, señoras, estamos abordando un tema que creo yo que es también muy interesante. Estuvimos hablando en los capítulos anteriores acerca de comunicación y sin lugar a dudas, de las consecuencias de la buena comunicación, de la mala comunicación, son los problemas o bien conflictos que se pueden originar. Y ese es el tema que hoy nos abordaremos, que hoy estaremos platicando. Y le doy la más cordial bienvenida a Juan Antonio, a Alvin y a Manuel. Muchachones, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues vamos empezando. Primer pregunta. ¿Nos podrían explicar qué tipos de problemas se pueden presentar en una organización? Ahorita más o menos en la introducción, hablaba como consecuencia de una mala comunicación, pero ¿será el único? ¿Qué nos podrías decir, Juan Antonio? Bueno, primero, buenos días, buenas tardes y gracias, Alejandro. La comunicación no es el único factor que puede generar un problema y un conflicto. Eso creo que es un tema abierto y perfectamente claro para todos. Déjame empezar a tocar el tema de problemas y conflictos desde el punto de vista teórico. ¿Sí? La definición de problemas nos lleva finalmente a la búsqueda de una propuesta de solución, ¿sí? En una identificación de algo que está fuera de. Y la de conflictos, la definición de conflictos, de conflicto, es una falta de aceptación. Al final de la historia, el problema y el conflicto pueden ser lo mismo, pero nacen de una esencia diferente. El conflicto es algo que no acepto, que no se acepta, y el problema es algo que ya se identificó con una falta de apego a. Y yo creo que para poder identificar ambos, debemos de partir efectivamente de identificar cuál es la situación. Y yo los invitaría que antes de saber si ese problema es de una falta de liderazgo, de una falta de calidad, de una falta del recurso, de una falta del resultado, de ambigüedad, de roles, de insatisfacciones de todo tipo, de situaciones que se presenten así en forma o se pueden enlistar de una forma muy general, yo los invitaría primero a evaluar esa falta de apego que genera el no aceptar o el ya estar identificado como una acción, un hecho, perdón, que requiere de una acción de solución. Y esa falta de apego nos tiene que llevar a ver si nosotros tenemos un plan de trabajo, un plan de acción ante una reacción, ante un hecho, ¿sí? Nos tiene que llevar a ver si verdaderamente tenemos la actitud con apego del líder y del grupo a identificar y a proponer la propuesta de solución. Nos tiene que llevar
a tener una amplia visión, ¿sí? Una planeación estratégica. Nos tiene que llevar también a tener claridad. Aquí quiero hacer mención a algo que ya hemos hablado en podcasts anteriores. Si yo no tengo, por ejemplo, apego en mi propuesta a la visión, a la misión y a los valores de la empresa, en mi propuesta de solución, se va a generar una no aceptación, que es un conflicto, ¿sí? Pero también se presenta un problema, que es la falta de una acción de propuesta de solución. ¿Sí me sigues? Sí, sí, sí. Entonces, también tenemos que tener apego a evaluaciones, apego a revisiones. Nosotros en Turning hemos trabajado mucho y tú lo podrás hablar, Manuel, Alvin, claro. Cuando nosotros nos salimos de ese triángulo equilátero en la búsqueda, en el planteamiento y en el debe ser de considerar el aspecto técnico, el administrativo y el humano en la propuesta de evaluación del conflicto para encontrar qué debo de aceptar como mejora y tener el problema de ahora cómo presento mi plan de solución, esa equidad no se debe de perder. En resumen, les estoy hablando de falta apego y eso genera el conflicto y el problema. Y les propuse un listado de herramientas que debemos de tener presente para poder explicar y entender el uno y el otro. Juan Antonio, una de las grandes cualidades que tienes es poner las cosas en contexto. De hacerte pensar duele. Ahora sí, es decir, quisiera agregar aquí, cuando hablamos de problemas y conflictos, nosotros muchas veces reaccionamos de forma quijotesca, es inmediatista, y no separamos síntoma de causa. Correcto. Qué rico comentario, ¿eh? Sí, quisiera agregar eso a toda la metodología que tú nos explicaste. Es decir, antes de reconocer un problema o antes de reconocer un conflicto, tenemos que hacernos una pregunta: ¿esto es un síntoma o esto es un problema de base? Correcto. Y entre los problemas de base hay cualquier cantidad que pueden ser percepción de inequidad, que pueden ser falta de seguimiento, falta de atención, ambigüedad en el enunciado de roles, el enunciado de objetivos, discriminación de todo tipo, racial, de género, activismo sindical, pero también problemas de desempeño. ¿Cómo lo ves, Manuel? Mira, siguiendo con la riqueza de las propuestas y de las respuestas que han dado tú y Juan Antonio, quisiera continuar con lo siguiente. No hay peor enfermo que el que no se autoevalúa. Y muchas de las cosas es que en ocasiones no reconocemos ni siquiera cuando está a nivel problema, mucho menos cuando llega a nivel ya conflicto. Y uno de los puntos que me encanta es revisar la parte semántica que han estado trabajando tú y Juan Antonio. Primeramente, problema. Problema es aquella separación entre lo que yo pretendo tener y lo que tengo realmente. Y entonces, si no estoy teniendo lo que estoy buscando, entonces hay un problema. Pero se queda a nivel problema cuando lo dejas a nivel técnico, a nivel operativo o a nivel administrativo. Pero cuando ya tocas el factor humano, ahora se empieza a
generar un conflicto. Y ese conflicto, como bien lo apunta Juan Antonio y tú mismo, Alvin, es la no aceptación de un status quo que está ahí, ¿sí? Pero que debiste haber, tú como líder, tú como administrador de un tramo o de una empresa completa, debiste haberlo detectado. Si está siendo un síntoma o está siendo una causa raíz de la manifestación que estoy teniendo. Y entonces, cuando tú no lo reconoces, es que este crece. Me van a perdonar la comparativa, pero va a crecer como el cáncer en un cuerpo. Esto hace metástasis y empieza a tener un grave problema porque ya no eres nada más aquel problema técnico o aquel problema operativo o aquel problema administrativo. Ya llegó al conflicto, ya es personal. Y entonces empiezas a adherirle todos los ejemplos que han mencionado de discriminación, de género, de esto, del otro. Dices, oye, pero es que esto era nada más de este tamaño. Sí, en su momento. Pero si tú como líder no lo reconoces a tiempo, empieza a crecer y empiezan a colgársele más medallitas al santito que las que tenía, ¿no? Totalmente, Entonces, sí, reconocerlo, encontrar las causas raíz y confrontarlas. ¿vale? Ese es el papel, ese es el rol del líder. Ahora, Sí. con lo que comentan, pues yo entiendo que cuando uno no consigue lo que está buscando, bueno, pues ahí se genera un problema, entra el tema humano, se puede generar un conflicto, pero pues en muchas ocasiones en cualquier interacción de trabajo diaria, pues sobre todo las personas que trabajan en una actividad administrativa, pues te toca resolver circunstancias, resolver problemas en una organización para llegar a los objetivos que ella tiene, para alcanzar el resultado que se está buscando. Y yo creo que esa búsqueda de alcanzar cierto objetivo, pues sí genera ciertas discusiones con el equipo de trabajo, con algún otro departamento, con tu proceso proveedor o con tu proceso cliente, o con tu proveedor per se o tu cliente per se. ¿Cuál sería la diferencia entre una confrontación, una discusión para encontrar una verdad y un conflicto o un tema ya digamos, de pelea de herir sentimientos, etcétera, y que se eleva la voz? ¿Cuál sería esa diferencia, Juan Antonio? Mira, desde mi punto de vista, se tiene que hacer un análisis de fondo en encontrar la causa de no aceptación. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué no acepto? Ajá. Ya que tengo identificado los conceptos de por qué no acepto, evaluar uno a uno su fondo, su causa y su trascendencia, como bien menciona Alvin, ¿sí? Para poder encontrar una propuesta de solución acorde, ¿sí? Muchas veces, desde mi punto de vista, ahí sí me gustaría saber qué piensan ustedes como mesa expositora. Un conflicto puede terminar en un conflicto sin generar un problema. O sea, no estoy de acuerdo, pero o no puedo participar o desde mi punto de vista no es trascendente en mi área de responsabilidad y entonces pasa. ¿Sí me... Sí, sí, completamente de acuerdo contigo, Juan Antonio, porque también la omisión
puede generar un conflicto porque no participaste, Manuel, en el momento en que debiste de haberlo hecho y ya hubo una diferencia, ¿sí? Y ya hubo una no aceptación de la no participación de Manuel. Pero esos son quizá algunos de los casos. Pero la gran mayoría nace, o por qué estaban en esa mesa esas personas, pues porque los trajo ahí un problema, una diferencia entre un estado de las cosas y un estado deseado. Y eso te conlleva a discutir. Y la discusión, a ver si están de acuerdo conmigo, pero la discusión es como el músculo. Si tú lo ejercitas, vas a tener ese músculo fuerte, lo vas a tener aguerrido, etcétera, y vas a saber discutir con señorío alguna diferencia, algún problema. Cuando no estás acostumbrado a discutir, porque inmediatamente te cruzas al plano personal, empiezas a generar los conflictos. Entonces, ahí sacaste una palabra importante, Alejandro, que es confrontación. Tenemos que confrontar el problema. No tengo que confrontar a alguien, a Juan Antonio o a Alejandro. Tengo que confrontar el problema. A veces nos desesperamos un tanto porque no encontramos la verdad, porque no encontramos esa no aceptación que dice Juan Antonio magistralmente. No lo acepto, pero no acepto el status quo. No es una aceptación, una inaceptación de las palabras o de la postura de una persona, sino no acepto el status quo y estoy un poquito desesperado porque lo quiero resolver, lo quiero encontrar, Alvin. No sé si estamos de acuerdo. Sí, no, tiene toda razón. Es decir, una confrontación se enfoca en el problema. Un conflicto acaba enfocándose en la persona. En la persona. Ahora, es decir, aquí, es decir, de mi carrera, me han enseñado una vez y otra vez que cuando entras a una confrontación, siempre tienes que llevar en cuenta o esperar lo que aquí llaman positive intent. Claro. Tienes que esperar que con tu equipo, con la organización que están alineados en valores, visión y misión. Completamente. Okay. Eso es positive intent. Todos queremos el mismo objetivo al final. Es una confrontación. Muchas veces, y eso ocurre, no todos estamos alineados. Podemos tener segundas agendas, podemos tener agendas paralelas, y eso lleva muchas veces a que se desvirtúa la objetividad de la confrontación. Sí. Ahí entonces empieza a enfocarse en la persona y no en el problema. Yo estoy más que de acuerdo con ello. Y los administradores tenemos que tener un cuidado muy especial. ¿Cómo están delineados los objetivos personales, departamentales o de procesos de tu compañía? Porque cuando los objetivos no son comunes y compartidos, tu sistema está haciendo que nazcan esas segundas agendas, esas agendas escondidas, porque yo quiero que mi departamento luzca, ¿sí? Claro. Que los números de mi departamento estén bien o los números de mi persona estén bien y no estoy buscando ese objetivo común y compartido y entonces no puede haber esas intenciones positivas que está mencionando Alvin. No sé, Juan Antonio. No, estoy de acuerdo contigo y sí recalcar que en esa propuesta de hacer tiene un orden. La visión personal, la visión de mi grupo de trabajo, la visión de cómo participo en mi función en la empresa, la visión si eso va alineado con los principales planes y valores, misión y visión de la empresa, ¿no? O sea, se tiene que ir construyendo con un orden, Manuel. Correcto, correcto. Y ese orden lo establecemos quienes delineamos las organizaciones.
Claro. Y es en conjunto, no es una situación de una persona o de pocas. A veces pensamos en gente que tiene que estar liderando y dicen, no, es que yo no tengo gente a mi cargo. ¿Sí? Y dices, sí, sí, nada más que eres el que dicta las directrices de X o Y, Z proceso que atraviesa prácticamente a toda la organización. Y entonces, sí, te tengo una buena y una mejor. Estás en esta organización y sí, sí eres líder, ¿no? Entonces, tienes que revisarlo, Juan Antonio. No, y mira, déjame enriquecer el comentario. Espero que estén de acuerdo todos en que lo que acabamos de mencionar, tanto tú como yo, requiere de un plan de trabajo. Si ese plan de trabajo en su estructura podemos consensarlo, compartirlo, hasta donde sea posible, desde mi punto de vista es construir un camino más fácil y con una mejor dirección. Sí, pues vas logrando que haya aceptación de los diferentes miembros sobre esas actividades que se van a ir haciendo, ¿no? O sea, desde el planteamiento mismo del plan de trabajo. No, y mira, caes en que empiezas a comunicar y ya es ganancia, caes en que empiezas a hacer participar a la gente y Sí. también ya es ganancia, ¿no? O sea, por eso digo que se va haciendo un camino más fácil y con mejor dirección, ¿no? Claro. No, y creo que ahorita ustedes pues, le han dado un énfasis importante a la filosofía de la organización, a la misión, a la visión, a los valores. Y bueno, pues aquí es un claro ejemplo de la utilidad de esos documentos. En muchas ocasiones esos documentos pues parece que los hacemos con tal de cumplir un objetivo para obtener una norma o porque muchas empresas lo tienen ahí en el lobby de entrada de su recepción, unos cuadritos muy padres y pues así hay que hacerlo porque es lo que he visto que hacen las empresas grandotas. Pues no es nada más eso, le estoy comunicando a toda la gente cuál es nuestra forma de conducirnos y por dónde nos tenemos que ir, ¿no? Así es. Y no Creo, es nada aspiracional, es el hecho de lo que es ley. claro, claro, Totalmente. Totalmente. definitivo. Ahora, sin lugar a dudas, digo, se puede ser uno un tanto objetivo, enfocado hacia la situación y no hacia la persona, estar alineado a la filosofía de la organización. Pero, híjole, en muchas ocasiones hay gente conflictiva en las organizaciones. Hay gente que le gusta, que tal parece que lo hace como deporte. Ahorita que decías, Manuel, es que es el músculo. Digo, ay, canijo, tenemos algunos campeones en ciertas organizaciones. ¿Ustedes qué recomiendan en su experiencia? ¿Cómo han lidiado con gente conflictiva en el equipo? Oh, si me permites, Alejandro, yo voy a empezar la respuesta a eso. Venga. Y sí, es decir, las personas conflictivas no siempre salen a pecho abierto y te dicen que están en desacuerdo con algo. Son los menos. No, normalmente vienen escondidos detrás de alguna pared real o imaginaria. Sí. Sí, vas a encontrar a los cínicos que a todo le encuentran un gancho. Sí. Vas a encontrar a los que hacen a los que esparcen mucho, ¿cómo se dice en español? Grapevine, que chisme, que hacen mucho, que usan mucho el chisme político para intentar socavar la autoridad, ¿no? Y así por delante. Número uno, tú mencionaste antes y lo que hemos estado levantando, que es el problema, no la persona. Correcto. Aquí toca elucidar cuál es el problema. Toca confrontar el problema con la persona. Toca descubrir por qué la persona está insatisfecha. Exacto. Okay.
No, completamente de acuerdo contigo, Alvin. Y fíjate que caigo para, bueno, si me permites la palabra. Claro que sí, por favor. Oye, sí fue como si nos Usted hubiéramos tómela, puesto de ingeniero. acuerdo, Juan Antonio. No, sí, fíjate que me gustó mucho tu definición porque caemos en, puedo encontrar la relación en conflicto de la persona, ¿sí? Pero déjame verlo todavía un punto más de fondo. Vuelvo a lo mencionado en la primera pregunta de la definición teórica de conflicto, falta de aceptación, ¿sí? La persona no acepta, ¿sí? Pero yo aquí es donde quiero aperturar qué no acepta ante un hecho. La evaluación, el juicio de cómo se dio o lo que se debe hacer como propuesta de solución. Con eso, ¿qué quiero decirles, señores? Hay que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el líder no cumple con esa tarea, porque a lo mejor el cínico se mete por todos los caminos, o estos 3 caminos que acabo de mencionar, ¿sí? O el valioso se pierde, Manuel. Hay 2 o 3 cositas que me gustaría construir sobre lo que acabas de decir, Juan Antonio y Alvin. Una es en ese encontrar la no satisfacción o la no conformidad con algo. Regularmente nosotros en Turning estamos invitando a que seas inconforme, pero positivo. Como un gran amigo que yo conozco que me dice, nunca es suficiente. Y por ahí lo han de conocer. No les puedo decir el nombre, pero les puedo decir sus iniciales, Juan Antonio Andrade Guzmán. Sí, pero ese es un inconforme positivo. ¿Por qué? Pues porque está buscando en esa inconformidad, juntándolo con el extremo que nos dijera ahorita Alvin, cómo junto esas 2 corrientes de la inconformidad, pero con un positivismo, buscando cómo superar el problema, más no empujando a un conflicto. Pero como dice Alvin, pues hay otros que son inconformes, negativos, están inconformes hasta con que el día está muy iluminado y dices, y cuando está nublado dicen que está muy poco iluminado y entonces no están conformes absolutamente con nada y son esos cínicos, esas situaciones en que cualquier cosa te provoca un conflicto, Alvin. Pero aún ahí, es decir, yo en mi carrera he lidiado con personas fuertemente cínicas que resultaron ser personas que querían ser escuchadas más. Exacto. Tenían algo que aportar. Exacto. Sí, de la misma forma que he encontrado personas cínicas a las que no les gustaba lo que estaban haciendo. Que estaban buscando una salida. Que estaban buscando una salida, absolutamente. Y aquí la parte difícil, si me permites, Alvin, es el líder tiene que tomar decisiones y fuertes. Fuertes en el sentido positivo o en el sentido de, mi hermano, si tú no estás conforme en este equipo, pues vamos a tener que integrarnos en otro. Perdón que lo diga tan fuerte, pero en ocasiones puedo malinterpretar o mal conducir a todo un equipo por una persona. Sí, dices, es valiosísimo técnicamente hablando o es valiosísimo administrativamente hablando. Sí, mi rey, nada más que el resultado final de tu equipo es bien pobre por mantener esa parte. Es contraproducente. 100%. De hecho, para allá iba una siguiente pregunta, decir, oigan, hicimos todo lo posible por resolver cierto conflicto, pero hay una persona que de plano tal parece que no quiere pertenecer al equipo, tal parece que lo que se le proponga o lo que se haga está inconforme y causa ciertos problemas con la organización.
que pues merma la energía del equipo y terminan como que patinando en el lodo, ¿no? Y que inevitablemente, pues en algunas ocasiones, quizá la mejor decisión es separarlo de la organización, ¿no? ¿Cómo hacer una separación adecuada de la empresa? ¿Qué pasos ustedes recomiendan que debemos de seguir si hay que llegar a ese extremo? Porque como bien lo dices, Manuel, pues a veces hay que tomar acciones contundentes, ¿no? Sí, en el principio tratar de resolver el tema para conservar a la persona, pero si ya llega el punto en el que no hay otra salida, ¿qué pasos habría que seguir? Juan Antonio, levantaste la mano. Sí, mira, seré muy breve. Primero que nada, tienes que hablar con verdad. Tienes que construir los factores de la decisión, pero con verdades, no con supuestos, no con apreciaciones personales. ¿Sí? Correcto. Tienen que tener un apego a un debe ser de no cumplir. Y para mí lo más trascendente es que tú debes de dar la cara. O sea, tú no puedes escribir esa decisión, comunicar por teléfono esa decisión o delegar esa decisión. Tercerizar. Para mí, si es parte, y eso yo creo que Alvin nos los va a poder ahorita hablar con más detalle y fondo. Si esa gente es parte de tu equipo, ¿sí? Tú eres quien tiene que tener la cara, con verdad y enfrentando la situación. Sí, Correcto. sí, el día que tengas que separar a una persona, tienes que resguardar la dignidad de esta persona. Completamente. ¿Ok? Es decir, hoy día con toda la tecnología, muchos se sienten tentados a separar a alguien vía Twitter o con un email o con una llamada telefónica, y muchos otros todavía más cobardes usan a elementos de recursos humanos para ser los portavoces. Hay que dar la cara. Pero hay que dar la cara de forma, ese es cuando la objetividad más debe tener fuerza. Primero, si no eres tú el líder que está echando a la persona, es la organización que está echando a la persona, es la compañía. ¿Okay? Y la decisión está tomada, no es una decisión que está abierta a negociación. Alvin, Segundo, espérame, enriquece tu comentario con algo que me ha gustado mucho en nuestras pláticas previas. Al final de la historia, la gente es la que se está yendo por decisión de ella por no cumplir. sí, Correcto. sí, es algo que a mí me lo enseñaron muy bien. Cuando tú estás separando a una persona, tú no estás haciendo un acto de separación, simplemente estás comunicando algo que la persona ya lo hizo. Sí. Claro. Y de ahí venía también una recomendación, les digo yo con mucha regularidad, hay que darle al menos 3 oportunidades. La primera, la persona sabe, porque si la persona no sabe, la responsabilidad es tuya como líder o como aglutinador de ese equipo. Y tienes que enseñarle. Si la persona, ahora la segunda pregunta es si la persona puede o no puede. ¿Por qué? Porque otra vez, esa va a ser responsabilidad otra vez tuya como líder. Hay que ayudarle. Tiene que formar el músculo, tiene que entrenarse, tiene que tomar la habilidad, las competencias y la habilidad para poderlo llevar a cabo. Y la tercera pregunta es si la persona quiere. Y este es el punto donde tienen todísima la razón Juan Antonio y Alvin, porque la decisión de no querer ya no es tuya como líder, ¿sí? Es de la persona. Sí, entonces, pues hay que ayudarle a que tome su decisión. Esa es la lección de casa que tienes que hacerla antes de la separación. Sí, señor. ¿Okay? Ya este equipaje ya lo tienes que tenerlo ya bien empacado, ¿no? Es correcto. Ahora, y que no te siga generando conflicto. Sí. Hay casos que, como tú los levantaste, Juan Antonio, algunos, es decir, que tú como líder vas a ser
separación, vas a comunicar la separación. Sí. Es decir, ahí a veces vas a esperar que hay personas que reaccionan muy mal y que lo van a buscar llevarlo al terreno personal, o van a buscar amenazar, o van a buscar encontrar formas de negociar para, por favor, déjenme un mes más o déjenme intentar más. Ujú. Y aquí es importante, muy, muy importante que estés respaldado. ¿Ok? Es decir, yo he tenido ocasiones, y Juan Antonio, yo sé que tú las has tenido bastante más fuertes y contundentes, pero yo he tenido ocasiones de personas que lo han buscado llevar al terreno del acoso, al terreno de decir nosotros nunca nos fuimos simpáticos, o que te estás vengando de mí, ¿no? Es decir, es muy importante que esté respaldado, y en estos casos sí es bueno estar acompañado de alguien de recursos humanos o alguna otra persona que sirva como el, eh, el tercero, ¿ok? Y que pueda atestiguar sobre la objetividad del tema. Juan Antonio, ¿cómo lo ves? Sí, no, definitivamente el que tú des la cara no te limita a tomar el papel protagónico al 100%. Es muy sano que tú puedas compartirlo con recursos humanos, con un abogado, dependiendo la magnitud del caso, la posición de la persona, el fondo de la causa de ese retiro. ¿Sí? Alguien que valide que se está dando cumplimiento a las políticas de la empresa, pero sobre todo al respeto al valor humano, como tú lo mencionabas, a la dignidad de la persona, ¿sí? Y prever y ver las reacciones de la persona que está involucrada en el hecho, ¿no? Sí, pues por ejemplo, decir, si no esperas que haya una reacción adversa muy fuerte, no lleves un abogado, porque llevar un abogado puede causar la reacción adversa, ¿no? Sí, claro. Sí, Intimidar. pero hay casos, Alvin, en que, perdón por mi comentario, a lo mejor en vez de llevar uno, llevas dos. Sí, cuando esperas que sea particularmente difícil. Difícil. Ahora, si nos queremos evitar toda esta parte que estamos comentando, ya que parece pues una situación ya sumamente grave, porque ya el conflicto llegó a esos niveles, pues regresamos a la recomendación primaria. Revisa bien, revisa muy bien causas, revisa muy bien el momento correcto en que todavía tiene carácter de problema y no ha llegado al nivel o al carácter de conflicto, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Totalmente. Y también recordando lo que hace un momento nos comentaban acerca de la alineación hacia la misión y visión y los valores de la organización, pues desde la contratación misma de la persona, ¿no? Hay que hacer ciertas revisiones para ver si la persona auténticamente está alineado hacia esa misma dirección que trae la organización, porque desde ahí podemos evitar un futuro conflicto en algún momento de la historia de su vida en la compañía. Y fíjate, perdón que te interrumpa, Alejandro, pero hay un punto que quisiera ser altamente reiterativo. Lo acabas de comentar. Tenemos que revisar muy bien el perfilamiento de la gente, bien su proceso de reclutamiento, de selección, de contratación, etcétera. Pero mi comentario va, no esperes que recursos humanos vaya a hacer todo en la organización, por vida de Dios. No. ¿Sí? Está, como decíamos cuando jugábamos fútbol allá en el barrio, cuando tenías a los cracks como Alvin, que es brasileño, y Juan Antonio, que fue buenísimo en el fútbol americano, y pues está robada, ¿sí? Toda la organización, y esperamos que
unos cuantos que están en el área de recursos humanos nos hagan todo. No, ellos son los expertos en recursos humanos, pero el que tiene que estar ejecutando y el que va a estar liderando a la gente eres tú como líder. El rol de liderazgo no se delega, punto. No se delega. Correcto. Claro. Y Por eso- nace desde el perfilamiento mismo de la persona. Correcto. Por eso quería hacer la interrupción. Una disculpa. No, gracias, Manuel. Muchas gracias. Y bueno, híjole, si pudiéramos, aquí le seguíamos todo el día. Sin embargo, creo que se sientan bases importantes acerca de cómo manejar este tema de los conflictos. Y no quisiera despedirme de ustedes sin antes mencionarles que un punto importante acerca de cómo evitar conflictos es, pues dejando, como bien lo decía Juan Antonio hace ratito, desde la definición del plan de trabajo mismo, claros cuáles son las actividades, cuál es la dirección en la cual nos vamos a ir, cuál es el objetivo común y compartido, como lo mencionaba Manuel, que se está buscando. Para ello, en Turning contamos con herramientas y con servicios que pueden ser útiles para ti, desde la moderación de una solución de un problema recurrente o crónico en tu organización, o bien identificando con oportunidad a través de un diagnóstico de liderazgo de tu personal, si ellos están o no alineados con lo que tu organización está buscando. Ese diagnóstico está a tu servicio y pues no tienes nada más que contactarnos con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestra página de internet www.turning.com.mx. Alvin, Juan Antonio, Manuel, muchísimas gracias por este 9º capítulo. Ya vamos en el capítulo 9. Muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento, que estoy seguro que no nada más para mí ha sido de utilidad. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.